¿Conocen los beneficios y el uso del agua bendita? ¿De dónde viene el agua bendita? Todo esto lo tendremos en este podcast, así que no se lo pierdan, quédense hasta el final y conozcan más sobre este sacramental de la Iglesia. ¡Salve María! Salve María, el podcast católico en español de los Heraldos del Evangelio. Muy estimados amigos que nos acompañan por Radio Luz, por nuestro canal de YouTube y por otras plataformas por las que estamos saliendo, por Spotify, por Apple Podcast en algún momento. Salve María, bienvenidos. Estamos como todos los jueves haciendo nuestro programa Salve María con los Heraldos del Evangelio. Y bueno, hay una frase muy famosa que dice: quien es caballero repite. Y por eso estamos de vuelta con el padre Víctor Jiménez, que la semana pasada nos acompañó haciendo un programa sobre la unción de los enfermos que a la gente le ha gustado mucho. El programa ha tenido muchas vistas, muchas repercusiones, muchos comentarios. Y bueno, y por esa aceptación que tuvo el padre Víctor, hemos decidido invitarlo nuevamente a la producción a que nos acompañe en el programa del día de hoy. Salve María, padre Víctor, bienvenido. Salve María, hermano Sebastián, muchísimas gracias. Pues es poner en práctica y compartir con todos ustedes el conocimiento, la experiencia y sobre todo el deseo de hacer bien a las almas por medio de todos los canales digitales que tenemos hoy en día, que tenemos que aprovechar y que tenemos que hacer crecer y que tenemos que todos nosotros profundizar. Comenten y pregunten temas que realmente les gustaría, porque eso nosotros leemos esos comentarios. Claro. Y de hecho de esos podemos preparar otros podcasts, podemos preparar otros programas y siempre pues es una alegría poder compartir, estudiar un poco, profundizar sobre el tema. Claro, porque para nosotros es muy bueno también eso, porque somos los que más aprendemos, yo creo, porque recordamos cosas que quizá ya uno no tiene tanto en práctica o es así, es así. Uno me ha pasado como sacerdote desde que era diácono, incluso dar clases de catequesis y profundizar, aprender sobre un tema. Usted aprende más preparando la clase que el propio estudiante. Entonces, claro, sí. Es una oportunidad que ustedes nos están dando con estos temas que estamos tocando para profundizar, aprender y sobre todo enseñar. Bueno, padre, y hoy, a pedido de mucha gente, vamos a hablar de el agua bendita. El agua bendita es un regalo que Dios nos ha dejado, la Santa Iglesia nos ha dejado, que tiene muchísimos beneficios. Hoy vamos a hablar de los 5 principales beneficios que tiene y vamos a hablar también cómo fue el origen de esto, de bendecir agua, de cómo se instituyó eso en la Iglesia, cómo llegó hasta nuestros días ese uso del agua bendita, si hay alguna diferencia entre agua bendita y agua exorcizada, muchos casos de santos también en los que se ha usado el agua bendita para alejar al demonio. Así que es un programa que promete mucho, que creo que vamos a aprender mucho y bueno, como siempre nos quedamos cortos de tiempo, padre, vamos a entrar directamente en el tema del agua bendita. En las Sagradas Escrituras, si uno se va al Génesis, capítulo 1, versículo 2, decía que no existía nada en la tierra, que era todo tinieblas y que el Espíritu de Dios volaba sobre las aguas, que es bien curioso porque pareciese que el agua existió siempre, que Dios no la creó sino que ya existía desde siempre. Dios la creó, por supuesto, claro. pero sí, recordemos que en la creación y en los elementos de la naturaleza, el agua es lo fundamental que tenemos para la vida. Sin agua no hay vida y la vida depende intrínsecamente del agua y eso de un lado natural. Y por supuesto, siempre que hay algo natural, tenemos que buscar el lado espiritual también. Sobrenatural. Sobrenatural, exactamente. Entonces, el agua tenía que ser un instrumento también sobrenatural de gracias, de santificación y de uso para todos nosotros en el día a día como católicos. Tenía que ser así. Ahora, padre, ya en el Antiguo Testamento, siguiendo en el tema de la Biblia, cuando empezamos a hablar de aguas bendecidas, hay un hecho muy interesante que es bonito recordarlo en el libro de los Números. Ajá. Cuando Dios da un montón de normas al pueblo judío, al pueblo de Israel, y hay un tema muy interesante que se toca ahí, que es el tema de los celos, que era cuando un esposo
tenía desconfianza de que su esposa había sido infiel, lo había engañado, él llevaba a su esposa delante del sacerdote, Antiguo Testamento estamos hablando, Claro. ¿no? Y decía ahí, Dios mandaba que delante de Yahvé el sacerdote le hiciese tomar agua bendita o agua bendecida y que en un papel escribiesen las acusaciones que tenían contra la mujer, las sospechas, que eso lo rasparan y lo mezclaran con esa agua y que quedaba una especie de agua amarga y que esa agua amarga la mujer tenía que tomársela, pero iba acompañada con un montón de maldiciones. Decía que si ella había sido infiel, que esa agua entrase en el vientre de ella y que esa agua fuese maldita dentro del vientre de ella y que por esa agua y por esa infidelidad ella quedase estéril, que no pudiese tener hijos. Y está toda la fórmula ahí en Números capítulo 5. Búsquenlo, es impresionante. El ritual de los celos se llama. Y que esa agua entraba y dice que se le marchite el pecho y que sea estéril, pero si ella no fue infiel, que no pase absolutamente nada. Y padre, era impresionante que dentro del pueblo judío las mujeres que eran denunciadas por adulterio tomaban esa agua, pasaban por ese ritual y muchas quedaban marchitas y quedaban a los ojos del pueblo como que humilladas. Y marcadas para Y siempre, marcadas. sí. Ahora, qué interesante lo que decía Monseñor también, que no es que la mujer cometía adulterio sola, Claro. siempre estaba acompañada de alguien más. Y después con el Nuevo Testamento, perdón, me extienda, pero es que es interesante esto. En el Nuevo Testamento, cuando en el Evangelio de San Juan, nuestro Señor va ahí a Samaria y se encuentra con esta mujer en el pozo de Jacob y le pide agua, ¿se acuerda? Sí, claro. Y que ella le dice, pero tú me pides agua a mí, yo soy samaritana. Y ahí nuestro Señor le dice que, ¿dónde está tu marido? Y ella dice, no, no tengo marido. Y nuestro Señor le dice, es verdad, no tienes marido porque has tenido 5 y el que tienes ahora no es tu marido. Y ella evidentemente estaba en adulterio y eso como que recuerda eso que pasaba en el pueblo judío anteriormente, esa ley antigua. Y nuestro Señor toma de esa agua, nuestro Señor le habla y ella la convierte a la samaritana y como que renueva, no sé, como que purifica ese pecado de adulterio y perdona ese pecado de adulterio y es como un cambio, ¿no? Del lado del Antiguo Testamento de dureza, de humillación pública, a nuestro Señor que es de un lado de amor, perdón, de misericordia, perdón. exactamente. Es bien bonito, ¿no? Es muy bonito, es muy bonito. En el Antiguo Testamento se utilizaba mucho el agua para muchos ritos de purificaciones. A veces la gente dice que el uso del agua bendita tiene un origen pagano y eso no es cierto. Ya Dios les da a los judíos varios ritos. Por ejemplo, ese que usted contó, que realmente es muy curioso, es muy bonito, es realmente impresionante. Y no solamente eso, sino que también de lavarse. Recordemos que a nuestro Señor incluso le dicen que porque Él no se purificaba antes de comer. Y Él incluso le dice, bueno, usted no me ofreció agua, etcétera, para purificarme. Vemos cómo los ritos del Antiguo Testamento utilizaban agua. Incluso los romanos quedaban impresionados porque en esta zona era zona con relativamente poca agua. Y los romanos venían de lugares donde había abundancia de agua, donde había mucha agua, y ellos no tenían problema de agua. Y ellos quedaban impresionados como, por así decirlo, los judíos gastaban el agua en purificaciones, en abluciones, pero tenía un sentido religioso, Claro. tenía un sentido sobrenatural. Y los romanos no entendían eso, porque para ellos el agua era para tomar, para beber, no para lavar o para purificarse hasta los codos, etcétera, todo lo que los judíos tenían. Qué interesante, sobre todo por esa falta de agua, ¿no? Por esa falta de agua, Claro, exactamente. los romanos con sus acueductos y Sí, exactamente. sus termas y sus cosas y llegaban en medio del desierto y esta gente desperdiciando agua. Muy exactamente. curioso, sí. Y sí, o sea, ellos, los judíos utilizaban muchísimo el agua. Por ejemplo, hay un trecho del Éxodo. Tengo por aquí una cita, dice, cuando entren en el tabernáculo de reunión se lavarán con agua para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Yahvé, se lavarán las manos y los pies para que no mueran. Y lo tendrán por estatuto perpetuo él y su descendencia por sus generaciones.
también se ordena al pueblo que laven sus vestiduras a fin de santificarse. Todo esto está en el Éxodo, más o menos capítulo 19. Y dice también, el Señor dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos. Y algo muy interesante es como Dios también provee el agua. Recordemos cuando Moisés golpeó en la roca con su báculo y brotó agua. O sea, el agua es esencial para la vida. El agua es esencial para nosotros, para todo ser vivo, no solamente para los seres humanos. Pero también Dios provee de esa agua y le da un sentido espiritual a esa agua. Y es bien interesante también, Padre, que fue el propio nuestro Señor Jesucristo que quiso ser bautizado, ¿no?, por San Juan Bautista con agua y por medio de ese bautismo santificar todas las aguas que existen en la tierra. Exacto, ahí se le da ya, empieza, digamos, a darle un sentido más al sentido que nosotros conocemos actualmente con el agua. Nuestro Señor Jesucristo se acerca al río Jordán. Recordemos también en el Antiguo Testamento cuánto el río Jordán era importante para el pueblo judío. Era ese río que bajaba hasta el Mar Muerto. Se dice que es incluso un río, ya propiamente el río es más rico de minerales de lo que se acostumbra a un río, y por eso también un poco el Mar Muerto, que no tiene salida al mar, pero acumula todos esos minerales y por eso es más salado que cualquier otro lago o incluso que el propio mar. Y recordemos, por ejemplo, hechos del pueblo judío cruzando el río Jordán con el Arca de la Alianza, como el primero que tocaba, que puso el pie sobre el río se paró, el río se detuvo. Luego, después de que Elías sube en el carro de fuego, Eliseo también con el manto de Elías, él golpea el agua para pasar el río Jordán. Y ustedes van a ver, digamos, el río Jordán. Monseñor Juan él vio fotografías una vez del río Jordán, Monseñor Juan, el fundador de los Heraldos, y él quedó, por así decir, decepcionado de lo que era el río Jordán, porque era un río pequeño en comparación con nuestros ríos aquí de América, ni que se diga de los ríos de Sudamérica, que son ríos gigantes. El río Jordán es un río hasta hoy en día que Pequeñito, sí. es pequeño, no es de gran caudal, pero sí tenía muchísimo significado y muchísimo simbolismo para los judíos. Y ahí nuestro Señor se acerca donde estaba San Juan Bautista, y ahí nuestro Señor es bautizado. Y se da este episodio donde baja el Espíritu Santo, donde incluso nuestro Señor Jesucristo, por así decir, bendice todas las aguas. El rito de bautismo de San Juan Bautista no es el mismo rito de bautismo que nosotros tenemos como sacramento, que eso, si quiere, lo hablamos un poco después, porque también es muy interesante. Pero nuestro Señor da un sentido que ya los judíos estaban acudiendo para obtener el perdón como signo de penitencia. Y el propio San Juan Bautista dice, vendrá otro que os bautizará con el Espíritu Santo. Pero ya empieza todo ahí en el río Jordán. Es otro tema bien interesante que se puede tratar después, pero se cree que San Juan Bautista él vivía como en una especie de comunidad cerca ahí del Mar Muerto, del río Jordán, que ellos vivían en mucha penitencia, justamente como usted dice, a la espera del Mesías, que practicaban la castidad, el celibato, que para la época era un absurdo, era poco común, incomprensible. Que eran los famosos esenios, ¿no?, que estaban cerca del Mar Muerto, el Qumran, las cuevas del Qumran, donde se encontraban los rollos después porque originales. ellos fueron después catequizados e incluso se convirtieron al catolicismo, fueron de los primeros cristianos después. Por eso, incluso cartas de San Pablo que se encuentran ahí, que se encontraron eran todo por los esenios. Por los esenios. Que eso es otro tema después. Es otro tema muy interesante. Sí. Pero que ellos, interesante que vivían ahí al lado del río Jordán y practicando esa penitencia, y mucha gente llegaba, como usted dice, escuchándolos a ellos, escuchando esa predicación, y se convertían y iban a como que a lavar sus pecados en otro ritual ahí en el río Jordán, que es justamente una prefigura de lo que es el bautismo. Exacto. Que nuestro Señor dice, San Juan dice, el que viene después, yo no soy digno de desatarle las sandalias, y que va a bautizar con el Espíritu Santo. Exacto. Es impresionante. Es impresionante. Después, en el Antiguo Testamento está repleto de cosas del paso del Mar Rojo.
es una especie de bautismo donde pasan por el mar, ellos sin mojarse, pero pasan por el mar, y donde quedan los pecados sepultados en el agua, que simbolizado por los egipcios que Ajá. mueren en ese lugar. Y ya después, bueno, podemos continuar hablando del Antiguo Testamento, pero es interesante, no sé, si le parece, enfocarnos ya una acusación que uno siempre escucha y que duele y que realmente molesta. Gente que dice, no, eso es invento de la iglesia, eso es invento de algún padre, eso es invento de los papas, eso es invento, pero en realidad es una continuación del sentido del agua que se utilizaba en el Antiguo Testamento, que utilizó nuestro Señor y que después incluso la iglesia también utiliza la bendición del agua y el uso del agua bendita. Imagínense que ya desde el siglo II, con el Papa San Alejandro, él estuvo de Papa del año 105 al 115, si no me equivoco eran esas las fechas, y él ya existe desde esa época el primer rito de bendición del agua, católico. Ajá. Él fue el primero que instituyó en la iglesia Es bendecir el primero agua. que se tiene conocido, pero ya obviamente tenía Los antiguos cristianos ya... Claro, ya se daba, o sea, durante esos primeros años de la cristiandad ya se utilizaba el agua bendita. Qué interesante, padre. Padre, y así antes de que pasemos ya, ¿usted cree que, bueno, es una discusión también teológica, en el cielo seguramente habrá agua? Sí. Sí, a ver, el cielo, habría que ver muchísimas cosas que podríamos conversar, pero el uso o sea, es algo natural, es algo de esta tierra, pero ciertamente nosotros estaremos de cuerpo y alma en el cielo. Entonces, no tendremos necesidad de lavar, de tomar agua por sed. Entonces, tal vez podrá ser por un uso o por algo, digamos, completamente sobrenatural. Y como algo, un deleite también, ¿no? Como un deleite. Le pregunto por qué, porque seguramente los teólogos dicen también, en el infierno no hay agua. Claro. Y que justamente... basándose en el Evangelio de San Lucas, aquella frase del rico Epulón que se va al infierno y que le pide por favor que Lázaro por lo menos moje su dedo con un poquito de agua y venga a refrescarme la lengua. Como que refiere... El tormento, claro, la falta de agua. Sí. Claro, ahí Entonces, se discute mucho eso, claro, pero en el infierno seguro no hay, por eso, basándose en eso que dice nuestro Señor, y en el cielo es muy probable que sí. Así que es un don de Dios, verdaderamente. Qué interesante, habría que profundizar sobre eso porque sí. Es un tema del cielo, es un tema muy amplio y que, bueno, podemos nosotros también conversar otro día sobre eso e incluso las implicaciones que traen para el cuerpo y para el alma. Padre, vamos a entrar, ya antes de que se acabe la primera parte del programa, quiere que entremos en el tema de los o sea, el agua bendita, por ejemplo. El agua bendita, hay un ritual específico que la iglesia instituyó para bendecirla y poder dársela a los fieles, ¿no? Es recomendable que en nuestras casas tengamos esa agua bendita. Por supuesto. Ahora, pero hay una pregunta que se hace mucho, es que si el agua bendita es diferente al agua exorcizada. Hay esa confusión. Sí, existen los términos, recordemos que existen varios ritos de bendición, entonces podemos nosotros diferenciarlo por el rito que se emplea a la hora de bendecir el agua. En el misal antiguo, en el misal de Pablo VI, que digamos, antes de la reforma del Concilio Vaticano II, existía en el misal, existe todavía un rito de bendición en el que se exorciza la sal, se bendice la sal, se exorciza el agua, se bendice el agua y luego se mezclan con una fórmula propia. Y esta agua pasó a tener ese significado o ese nombre de agua exorcizada. Hay muchas personas que hablan de esa agua como realmente, digamos, con un poder mayor sobre el demonio. Incluso el Padre Amor tiene textos muy interesantes en sus libros. Recordemos que él fue durante muchos años exorcista oficial del Vaticano y él utilizaba el agua exorcizada para sus rituales de exorcismo también, él bendiciendo todo esto. En el ritual nuevo, en el misal nuevo, existe una fórmula más simple de bendición del agua,
que no trae todo esto con la sal, que ya la sal, ¿por qué la sal? A ver, alguien puede decir, ¿por qué la sal? Bueno, la sal se utiliza también para preservar, recordemos, se preservaban los alimentos, incluso era muy bueno o era algo indispensable junto con el agua, que el salario viene del pago que se hacía de sal, incluso se utilizaba como moneda de pago antiguamente, pero en el Antiguo Testamento hay un hecho en el que Eliseo coloca sal en el agua para un agua que estaba dañando, que estaba haciendo mal, no sé si por aquí tenía el texto también, y donde él, colocando sal en el agua, purificaba aquella agua y dejaba de hacer mal a las personas que la tomaban. También tiene ayuda a preservar el agua para que no se dañe. Todo el mundo sabe que agua estancada o agua almacenada pues se daña. Con un poco de sal evita también un lado natural, pero la iglesia siempre da un lado sobrenatural a todo eso, y por eso se hace todo ese rito de bendición. Exorcizando quiere decir apartando cualquier dominio del demonio sobre aquello. El demonio puede tener incidencia sobre las criaturas. Sobre todas las cosas que nosotros podemos tener. Bendecir las cosas, por eso se bendicen los alimentos. Existen fórmulas de bendición para el pan, fórmula de bendición para la mantequilla, hasta para la cerveza. Aquí hasta para la cerveza. En el programa hicimos uno. Hace 15 días, exactamente. O sea, la bendición para los hogares, la bendición es porque es pedir que el demonio no tenga acción sobre aquella criatura. Es una criatura de Dios, y asuman los ángeles el dominio sobre esta cosa en específico, que estamos hablando del agua bendita. Y la sal para, digamos, hacer esto, lo que es agua exorcizada Ya, pero entonces el agua que normalmente hoy en día se bendice es agua simplemente con una bendición más simple. Después o sea, en el misal nuevo, sí. Usted explica que hay un ritual más simple, que será una bendición simple sin unir esos elementos de sal y agua y en fin, exorcizarlos previamente y ya. Que me imagino, pues que también es un sacramental, ¿vale? También es sacramental, por supuesto. Pero tienen su poder, etc. Exacto. Claro. Pero, por ejemplo, el Padre Amor, voy a ver si aquí está el texto, dice: cuando el agua es bendecida, comenta el Padre Amor, se pide al Señor que su aspersión genere la defensa contra las insidias del maligno y el don de la protección divina. Si el agua es además exorcizada, es decir, se le aplica la plegaria de exorcismo, añade otros efectos como ahuyenta todos los poderes del demonio con objeto de extirparlo y expulsarlo. Además, aumenta la gracia divina, protege las casas y todos los lugares donde moran los fieles contra toda influencia demoníaca. O sea, sí tiene muchísimas más propiedades. Es, digamos, por sí. Daban el ejemplo famoso, me acordé también que leí eso, que le preguntaban a un sacerdote que si el agua bendita era igual al agua exorcizada. Y él decía, mire, es como decir el café descafeinado con el café. El café, por favor, porque exactamente. Es más rico. Claro, puede ser que tenga, o sea, produce algunos efectos, etcétera, pero siempre el agua exorcizada va a tener, mira lo que dice el Padre Amor, más como que efectividad contra esa lucha contra el demonio. Claro, exactamente. Y hay muchos hechos donde los santos cuentan de milagros, incluso de exorcismos, o que utilizaban el agua exorcizada para realmente liberar algo o a alguien del demonio. Pero eso lo tendríamos que ver a la vuelta, padre, porque ya se nos fue la primera parte del programa. Así que cuando regresemos ahí nos cuenta algún hecho de los santos. Creo que hay muchos de Santa Teresa, ¿no? Que ella los escribe en sus cartas. Así que cuando volvamos ya empezamos a hablar de eso y hablamos ya de los beneficios y propiedades y algún consejito que usted nos quiera dar para tener agua en nuestras casas. Claro que sí. Ya regresamos. Salve María. Salve María. Continuamos con la segunda parte de nuestro programa Salve María con los heraldos del Evangelio y hoy estamos hablando del agua bendita. Hemos tenido una primera parte muy interesante hablando del agua del Antiguo Testamento, el agua en nuestras vidas, el agua en el cielo, la falta de agua en el infierno, en fin, varias cosas. Y íbamos a empezar a hablar de un tema interesante que era el tema de los beneficios que tiene el agua bendita. Y dentro de los beneficios vamos a contarles algunos hechos para ejemplificar que les ha ocurrido a algunos santos o que al Padre también en sus experiencias pastorales pues haya tenido, ¿no? Así que si le parece, Padre, entramos, yo le leo y usted comenta. Claro que sí. Es importante también
¿qué beneficio podemos sacar del agua bendita Claro. y saber usarla? Claro, saber usarla. No Eso es es así muy nomás. importante, eso es esencial. No es así nomás. Bueno, entonces el primer beneficio que tenemos aquí es que el agua bendita nos perdona los pecados veniales. Exactamente. Sabemos nosotros que la iglesia siempre busca la salvación y el perdón de los pecados de las personas, facilitando por medio, obviamente, el perdón de un pecado mortal se da solamente mediante la confesión El sacramento, sacramental. sí. Exactamente. Pero los pecados veniales tenemos muchas formas de nosotros quitarlos, limpiarlos, incluso borrarlos. Y una de esas es el agua bendita. Por eso nosotros tener en las casas, en las iglesias, siempre existía la costumbre de tener pilas de agua bendita, donde todo el mundo cuando entra se hace la señal de la cruz con agua bendita. Por eso también tenerlas en las casas, Claro. el agua bendita, para constantemente recordarnos de que pues, somos pecadores, de que hemos fallado, de que no hemos, cuesta mucho, pero no hemos sido lo que Dios quiere, y constantemente pedir a Dios ese perdón y esa gracia para nosotros seguir luchando contra todos los males que nos puedan llegar y pedir perdón a Dios para de incluso las faltas más mínimas. Imperfecciones. Imperfecciones, Porque exactamente. Dios quiere que seamos perfectos como Él es perfecto. Difícil, pero bueno. Él con, coloca, con la gracia de Él Dios. coloca los medios para nosotros lograr eso, y uno de esos medios es el agua bendita. ¿Sabe que una lástima, padre, que con esto de la pandemia se abolió prácticamente esto del agua bendita en las iglesias por el tema de los contagios y qué sé yo? Y es una costumbre bien linda que usted dice que, claro, uno viene de la calle, va a entrar a un lugar santo, sagrado como es la iglesia. Uno se santigua y, como usted dice, ya esos pecados, esas imperfecciones ya se van y uno ya entra con otra disposición para la misa, el culto que se va a hacer, la adoración, Exacto. etc. Y cuando uno llega a su casa, lo mismo, ¿no? Uno viene de las agitaciones del día a día, de la calle, de la pelea con el tipo en el tránsito, qué sé yo, que llega a su casa y como para dejar todo eso afuera de su casa, Exacto. todos esos problemas, Incluso por eso tener agua bendita en la casa y darle un uso, no es solamente tenerla guardada tenerla ahí. guardada, Claro. que atrae gracias el uso constante a los niños, acostumbrarlos a santiguarse cuando salen, cuando entran, rociar las camas, ustedes mismos, los propios fieles, Sí. rociar la casa con agua bendita es algo que es indispensable, es algo fundamental. Muy interesante que sabiendo esto de que perdonan los pecados veniales, los papás, las mamás, bendecir a sus hijos con agua bendita antes de mandarlos al colegio, por ejemplo. Claro, la Cuando- bendición de una madre, de un padre es válida. Con La agua iglesia bendita. lo promueve porque tiene un efecto que realmente, recordemos, un padre y una madre tienen una responsabilidad no solamente civil, sino que delante de Dios Religiosa, claro. de La la salvación. protección y la salvación de aquellas almas que están a su cuidado. Y el agua bendita es un instrumento que también se debe utilizar. Entonces, primero ya perdonan los pecados veniales. Segundo, beneficio del agua bendita, expulsa los demonios y los males que éste causó. Exactamente. Santo Tomás en la Suma Teológica, él dice que el agua bendita sirve para contra el asalto externo del demonio. El demonio siempre está queriendo molestar, está queriendo tentarnos, está queriendo de alguna forma hacer que nosotros pequemos y que nos olvidemos de Dios. Y santiguarnos con agua bendita. Cuando entremos, lo mismo, cuando entramos a la casa, cuando estamos en una tentación, utilizar agua bendita, todo eso nos ayuda a realmente vencer al demonio. El demonio odia, detesta el agua bendita. El demonio no toca donde está agua bendita. Uh-huh. Santa Teresa de Jesús, bueno, ahí la cuento yo en sus cartas, ella narra que una vez estaba en su celda, en su cuarto, estaba leyendo y se le presentó el demonio. Y ella lo vio así, se asustó y empezó a rezar toda la cosa, el demonio se queda mirándolo y ahí ella recordó que tenía un poco de agua bendita, se la tiró al agua bendita al demonio y ahí el demonio se fue, lo expulsó con el agua bendita. Incluso ella siendo santa y todo y rezando, etcétera, solo por el poder del agua bendita fue que consiguió sacarlo. Exactamente. Ahora, eso que usted dice de Santo Tomás también es muy interesante porque él dice,
los ataques externos del demonio. Ya cuando es un tema de una, no sé, una posesión, algo así, ya es algo interno, ya toca hacer un exorcismo, Ya, que es sí, ahí otra cosa. toca más un exorcismo, exactamente. Que también en el exorcismo se utiliza el Se agua utiliza. bendita, tomando a la persona el agua bendita. Pero aquí estamos hablando pues del día a día, Sí. impedir que llegamos a una situación tan extrema como esa, pero protegernos nosotros de toda acción del demonio, incluso cuando llega algo de la casa, bendecirlo, rociándole, digamos, con agua bendita, bendecir las cosas. Ujú. Por ejemplo, el sacerdote yendo a las casas para bendecir los hogares, bendecir un carro nuevo que ustedes compraron, etcétera, para pedir la protección incluso de aquel objeto material, de aquel objeto que nos puede servir para el día a día, una bendición, y utilizando, obviamente el padre va a utilizar agua bendita. Todo eso es indispensable y es una práctica muy recomendable. Hay bendiciones para las mascotas, hay bendiciones para los animales, hay bendiciones para todo, y siempre, eso ya se le pide a un sacerdote que lo haga, pero siempre lo hace con agua bendita. Nosotros, tener agua bendita, porque sabemos que trae esos dos beneficios que ya vimos, Ujú. que era el perdón de los pecados veniales y la protección contra las acciones del demonio. Expulsar al demonio y los males que él causó. Tercer beneficio, alejar de nosotros al demonio y de los lugares que habitamos, así como de las cosas que usamos. O sea, más o menos complementa el anterior, alejar al demonio de nosotros y de los lugares que habitamos, nuestras casas, como está comentando el padre, nuestro lugar de trabajo también, nuestro vehículo, nuestro cuarto y las cosas que usamos. Como decíamos anteriormente, el demonio tiene como que cierto poder, por así decirlo, o cierta influencia sobre las cosas materiales, sobre las cosas creadas. Y si nosotros vamos usando las cosas como si nada, como si el demonio no existiera, como si el demonio no nos tentara, esa es una de las mayores victorias de él. Pensar que nosotros, no creer en el demonio, es una de las mayores victorias que tiene. Exacto. Porque ustedes imagínense, estamos en una guerra contra el demonio, pero donde nos olvidamos de quién es ese enemigo, de quién es esa persona o ese ser que quiere perdernos, es algo nefasto que sucede hoy en día. Y bendecir todo lo que nosotros utilizamos, todo lo que nosotros tenemos, todo lugar donde nosotros habitamos, es realmente una victoria ya anticipada contra esa lucha contra el demonio. Incluso ustedes vean este podcast en YouTube. YouTube, pues podemos encontrar de todo, lastimosamente, pero podemos también hacer mucho bien evangelizando con estos programas, etcétera, y así es darle un sentido espiritual a todo lo que nosotros hacemos. Nunca podemos separar algo en el día a día de simplemente, esto no tiene que ver nada con Dios. O esto no me va a afectar en nada en mi vida espiritual. Todo tiene una influencia, buena o mala, sobre nuestras almas. Así es, exactamente. Y bendecir todo lo que nosotros utilizamos, las ropas, incluso yo voy en la noche, voy a dormir, me arrodillo, rezo, no sé, alguna oración que ustedes utilicen, les recomiendo 3 Ave Marías y con un poquito de agua bendita, rociar sobre la cama, irme a dormir. Créame que por lo menos le estoy dando hasta un sentido espiritual a ese sueño que yo voy a necesitar para reponerme durante la noche de todos los cansancios del día. Y mucha gente que sufre, que no sé, que pesadillas, que no consigue dormir, que no tiene no sé cuántos problemas en la noche, muchas veces es por esa influencia del demonio que quiere, como usted dice, molestar el sueño, no dejar descansar a la persona. Exacto. Con el agua bendita, antes de dormir, con la oración, etc., usted como que se blinda de esas situaciones. Por supuesto. Y bueno, a muchos les habrá pasado también que uno a veces se despierta en la noche como que asustado, como que siente que hay algo o alguien ahí. Agarre su agua bonita, siempre tenga, nosotros tenemos como una especie de goteros, potecitos de agua bendita, sacarlo, santiguarse, rezar una oración, echar un poquito de agua bendita. Eso es algo completamente recomendado por la iglesia y muy efectivo. Es muy efectivo. Muy efectivo. Es muy efectivo. Nosotros los heraldos tenemos siempre agua bendita al pie de la cama, tenemos siempre agua bendita al entrar en las casas, tenemos siempre agua bendita al entrar en las iglesias, tenemos agua bendita, la portamos con nosotros, porque es fundamental, es un sacramental. Hace parte de nuestra regla, de nuestra disciplina. De portar siempre el agua bendita. Rosario, agua bendita y bueno, y las reliquias de algún santo que tengamos, si alguien tiene. Pues. Y el sacerdote también, como vimos la vez pasada, el potecito de la unción de los enfermos. Perfecto, padre.
Siguiente beneficio, el cuarto. Sirve para curar las enfermedades. Imagínense, qué interesante. Exactamente. Así como vimos en la unción de los enfermos, la parte espiritual da una fortaleza para nosotros combatir nuestra parte, digamos, física, igual el agua bendita. El agua bendita, hay muchas pruebas de milagros, ni que se diga Lourdes. Es otro podcast que podemos hacer de milagros con el agua en un lugar, por ejemplo, para enfermos. Los milagros que pueden realizar, tenemos que tener claro, no siempre no vamos a utilizar el agua bendita queriendo y pidiéndole a Dios, exigiéndole un milagro. Pero si Dios quiere realizar un milagro y una curación, es una cosa que Dios va a saber para el bien de nuestras almas, pero que siempre puede estar influenciado o puede estar movido por el uso del agua bendita. Exactamente. Hay un caso bien interesante que, bueno, suele pasar también, a mí me ha pasado, que cuando uno está con malestares a veces, que se siente mal, que se siente un poco, no sé, como aturdido a veces por tanta cosa, y uno agarra un poco de agua bendita o de agua exorcizada mismo, la toma un poquito y misteriosamente, milagrosamente como que se siente mejor. Claro, por supuesto. ¿Por qué? Porque hay muchas enfermedades, muchos malestares que, como decíamos, son causados por el enemigo para perturbarnos en el trabajo, en nuestras oraciones, para distraernos. Típico, persona que comienza a querer rezar el rosario o a querer estar en la adoración al Santísimo, nos pasa a muchos, ya viene ese sueño horrible, ya viene, empieza a preocupar. Agua bendita. Agua bendita. Listo. Exacto. Entonces también sirve para curar las enfermedades. Y el último, Padre, el último beneficio pues, que hemos seleccionado acá, y habrá muchos más seguramente, atraer al Espíritu Santo para el bien de nuestro cuerpo y de nuestra alma. Es así, exactamente. Recordemos, volvemos al río Jordán, nuestro Señor Jesucristo, bajó el Espíritu Santo en forma de paloma, incluso también para dar ese sentido del agua bendita, de cómo es benéfico. Incluso hay una oración, yo la tengo aquí, que habla de esa presencia del Espíritu Santo. Y dice, por ejemplo, parte de la oración, que es al final cuando se hace la mezcla del agua y la sal, dice: a ti humildes te pedimos, Señor, que mires benignamente estas criaturas de sal y agua, y las santifiques con tu bondad, para que donde quiera que sean regadas por la invocación de tu santo nombre, desaparezca toda infestación del espíritu inmundo, sea alejado el terror de la serpiente infernal, y mediante la presencia del Espíritu Santo nos concedas benigno tu misericordia. Vemos cómo está también unido esa acción del Espíritu Santo al agua bendita. En la propia oración implora esa presencia del Espíritu Santo con el agua bendita. Qué interesante, Padre. Bueno, entonces yo creo que con estos 5 beneficios, ya más motivación no puede haber para que nosotros empecemos a tener esa costumbre de usar el agua bendita. Ahora, usted también nos decía, ¿cómo usar el agua bendita? Okay. ¿Hay una técnica, una norma Miren, para usarla? Lo principal es siempre tener en sus casas, acudir al sacerdote que les bendiga el agua, siempre que se utilice el ritual de exorcismo del agua y la mezcla del agua y la sal es muy mejor, recomendable. Sí. Sí sabemos pues que no todo el mundo está dispuesto a utilizar esta misma mismo ritual, esta fórmula de bendición, pero donde ustedes puedan utilizarlo, donde hay un sacerdote que lo haga, búsquenlo y tengan un recipiente donde puedan almacenar el agua de forma que no se vaya a ensuciar, de forma que no se vaya a dañar. Y esta agua utilizarla siempre. Esta agua colocarla, venden, hoy en día se ha vuelto bastante común esas pilitas de agua bendita donde yo la coloco al entrar en mi casa. Llevar un potecito, llevar un gotero con agua, la puedo llevar en mi bolsillo, la puedo tener cerca de la cama, la puedo utilizar incluso unas gotitas, qué sé yo, si voy a cocinar, si voy a comer, si voy a tener esa agua bendita y utilizarla. Santiguar a los niños, santiguar a todos los que están en la casa, rociar a ustedes mismos la casa con agua bendita. Ustedes lo pueden hacer una ceremonia muy simple que es... Primero, lo ideal es que vaya un sacerdote a bendecir, pero mantener cada cierto tiempo
con sus hijos rezando el Ave María, rezando Padre Nuestros, y usted mismo rociando las camas, rociando todos los lugares, esta agua, utilizando esta agua bendita en toda su casa, en todas las cosas donde tengan ustedes dentro de su hogar. Claro, eso que usted dice es muy interesante, padre, que el sacerdote tiene mil cosas para hacer, ¿no? No es que Claro. él está ahí, claro, hay mucha gente a veces quiere que le bendigan el agua inmediatamente y es un ritual que es un poco largo. Es un poco largo. Lo que hacen algunos sacerdotes es que, el padre Fernando lo hace también, que cuando se acumula bastante material, agua con sal y bueno, a veces llevan aceite, se dejan ahí en la casa y el padre creo que una vez por semana o cada 15 días, él hace todo el ritual con todo lo que han llevado, porque si no, él solo se dedicaría a eso. Eso es recomendable, sí, porque domingos con confesiones, Sí. con misas, a veces toca salir corriendo para otro lugar, es difícil, hay que tener consideración con los sacerdotes, pero sí es una buena idea que dejarle me ha pasado en otros lugares donde dejan las cosas para después pasarlo a buscar y el sacerdote ya después con calma, en otro momento, que no sea domingo, en otro momento de la semana, poder bendecir todo eso y que los fieles se lo puedan llevar para sus casas. Padre, y otro punto que usted comentaba que es muy interesante, el tema de las bendiciones de las casas. O sea, eso es todo un ritual que, bueno, se puede hablar también después o quizás lo explicamos, que es muy importante. Mucha gente piensa que no, pero bendecir el lugar donde nosotros habitamos, que es como nuestra iglesia doméstica, una familia que es católica, que no tenga bendecida su casa, es como que incomprensible, ¿no? Sí, tiene la dificultad también del propio Del sacerdote claro. de ir hasta la casa, los horarios, etcétera, pero siempre que se pueda. Sí. Es algo fundamental. Sí, sí. Normalmente el sacerdote va a llegar y bendecir agua en la casa para dejarles a ellos ahí y para utilizar esa misma agua para la bendición. La bendición el rito, digamos, la propia bendición del agua tiene una parte que dice para que al ser derramada sobre las casas y los hogares de los fieles, estos queden libres de toda inmundicia y de todo mal. O sea, vemos cómo el agua está enfocada para bendecir los hogares. El agua bendita tiene un enfoque específico para los fieles y donde ellos viven. Para limpiar, purificar esos lugares y proteger de todas esas acechanzas del demonio. ¿Sabe que estuve leyendo un artículo muy interesante de un sacerdote que es exorcista ahí en Washington, en los Estados Unidos? Y él contaba un caso impresionante que, bueno, a lo mejor usted también conoce un montón de casos de amigos suyos, sacerdotes, que les han tocado, pero él contaba lo siguiente, que le habían llamado por un caso de una joven que tenía la sospecha de que estaba poseída por el demonio, que tomaba actitudes así, pasaba por unos sube y bajas muy altos, depresiones horribles, tentaciones de suicidio tremendos, aversión a las cosas religiosas. Entonces, cuando veía un crucifijo, una imagen, como que se sentía mal, empezaba a sentir malestares internos. Llamaron a ese sacerdote, él llegó, comienza a atender a la joven, ¿no? A hacer todo el ritual, y la joven no decía absolutamente nada, el demonio no se manifestaba absolutamente nada. Entonces parecía que no, que era un tema más médico, etc. Y el sacerdote, pues mucha experiencia ya, muchos casos había atendido. A las tantas, la joven sale del cuarto, que iba a hacer no sé qué cosa, y a la cocina, a agarrar algo, y ahí el padre empieza a hacer una bendición del cuarto de la joven. Empieza a bendecir, empieza a rociar agua exorcizada, empieza a poner aceite en las paredes, deja sal un poco en las esquinas y hace un ritual de bendición así rápido antes de que llegue la joven. La joven llega y ya se empieza a sentir mal y ahí, bueno, como que se aguanta un poco, el padre se va. Al día siguiente, la joven le escribe al padre: padre, usted hizo algo en mi cuarto. Usted bendijo mi cuarto. Es impresionante. Usted bendijo mi cuarto. Y la joven dice que ella en la noche veía que los demonios que la estaban atormentando no conseguían entrar al cuarto, se quedaban en la puerta del cuarto, por esa bendición que el sacerdote había hecho. Así yo conozco hechos que me han contado sacerdotes amigos, por ejemplo, como fue un exorcismo también que fue hecho sobre un niño y él decía que él no podía hacer nada en la casa. El demonio decía que no podía hacer nada en la casa porque esa casa había sido bendecida.
porque en esa casa se había hecho todo el ritual de bendición de la casa y con agua bendita, etcétera. Entonces el demonio tenía muchísimo menos poder en esa casa. O sea, hay muchos hechos así que podemos contar nosotros y de cómo es efectiva una bendición y cómo es efectivo el uso del agua bendita. También, por ejemplo, hay una santa que conversaba con no es santa, es del siglo XX en Alemania, que conversaba con las almas del purgatorio, no es canonizada. La princesa Eugenie von der Leyen. Exactamente. Sí. Y ella utilizaba el agua bendita porque ella era, tenía muchas visitas con almas del purgatorio y ella utilizaba para incluso aliviar a aquellas almas del purgatorio. Entonces... o sea, ella les echaba. A ella se le aparecían las almas del purgatorio pidiéndole oraciones y ella les echaba agua bendita y ellas se sentían como que aliviadas, las almas, recibiendo esa agua. Qué interesante. Claro. Entonces, pues, usos del agua bendita siempre tener. Lo principal es tener. Si no tenemos, busquemos, tengamos en casa y luego utilicémoslos en las cosas más sencillas, en nuestras camas, en nuestra casa, en nosotros mismos. Que se nos vuelva un hábito de nuestro día a día, levantarnos, utilizar el agua bendita. Bendecir las cosas que llegan a nuestra casa mismo. El padre de familia es en su casa, en la iglesia doméstica. Claro, es como funge el papel de representante de Dios en la casa. Exactamente. Y bueno, todas las cosas que se consigan, las cosas que utilizan los niños. Hay muchos casos. El niño se compra una bicicleta nueva, el papá va y le echa agua bendita para que, para que el niño sea protegido, etc. Entonces, que se vuelva un hábito bueno, una costumbre en nuestro día a día, usar esa agua bendita y siempre acudir a la oración y a estos sacramentales tan poderosos que la iglesia nos ha dado para alejar al demonio y para predisponernos para la gracia de Dios. Así es, exactamente. No dejemos de tener agua bendita en nuestras casas, de usarlo siempre, que trae muchos beneficios. Ya vimos que incluso sobrenaturalmente los principales es alejar al demonio de cualquier actividad, de cualquier cosa que nosotros hagamos. Bueno, padre, y de esta forma terminamos el programa del día de hoy. Esperamos que les haya gustado a nuestros oyentes, a los que nos vieron por el canal. Les recordamos que se suscriban al canal, es muy importante. ¿Para qué? Para que lleguemos a muchísimas más personas. Que compartan este video, que incluso los que quieran pueden ser miembros del canal. Sí. Con eso pueden colaborar muchísimo a todo lo que nosotros hacemos, todas los apostolados que estamos realizando por medio de este canal aquí en Los Heraldos en El Salvador. Entonces apóyenos, gracias por estar en este programa, asistiéndolo, y nos despedimos con una bendición del Padre Víctor para todos nosotros los que estamos haciendo el programa y para los que nos están viendo y nos están escuchando por la radio también. Claro que sí. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Salve María. Salve María. Y si le gustó el video, no se olvide de inscribirse en el canal, dejar su like y activar las notificaciones en la campanita para no perderse ningún video del canal. Comente y comparta con sus amigos y familiares.